Hay padres que desaparecen y dejan un hueco, y luego están los que se quedan pero convierten su presencia en otra forma de abandono. Y justo ahí es donde se encuentra Frank Gallagher de Shameless. Uno de los personajes que más amor-odio pueden producirte, pero que su presencia sin duda se vuelve inolvidable. Antes que nada, como siempre me presento, mi nombre es Alía y si os gustan los análisis, críticas, opiniones, reviews sobre el mundo de la ficción y del entretenimiento es justo lo que vais a encontrar por mi canal. Y también recordaros que os dejo por aquí abajo mis otras redes sociales donde tenéis análisis en formato un poquito más corto por si también os interesa, y que si os gusta este contenido suscribáis porque así me ayudáis muchísimo a que lo pueda traer con más frecuencia y mayor calidad. Dicho esto, vamos a lo importante. El padre que está pero no está. Para empezar a entender a Frank no basta con decir que es un mal padre, porque Frank no encaja del todo en la imagen clásica del padre ausente que desaparece y no vuelve nunca. Su ausencia es más complicada precisamente porque muchas veces está en la casa, pero no como padre, porque una de sus primeras contradicciones es que está presente físicamente pero emocionalmente funciona como un vacío total. Un ejemplo muy claro que tenemos sobre esto es una de las primeras imágenes que se nos da sobre su personaje en la primera temporada, que es a Frank borracho. Se encuentra inconsciente y es devuelto a casa por la policía, y el mismo Tony, el policía que le trae, menciona que es algo muy recurrente el encontrarlo de esa manera y llevarlo de vuelta a casa. Esta escena no solo sirve para presentarlo como alcohólico, sino también para establecer cuál va a ser su lugar dentro de la familia. Frank no entra en la historia como autoridad, entra siempre como una carga. Sus hijos se encargan de cuidar, distribuir y organizar todas sus vidas porque han asumido desde una muy temprana edad que tener que recaer sobre Frank significa perder el tiempo. Y aquí obligatoriamente tenemos que mencionar al personaje de Fiona, porque Fiona es la consecuencia más visible de la ausencia de Frank. Fiona se convierte en adulta porque alguien tenía que hacerlo y Frank y Mónica decidieron no hacerlo ellos. Y esta es una de las partes más frustrantes de su personaje porque es que Frank quiere seguir teniendo el título de padre a pesar de no asumir ni una responsabilidad de lo que eso conlleva. Bueno, además de que quiere ser reconocido como padre cuando le conviene según sus beneficios personales. Un ejemplo muy claro de esto es la situación que se da con la custodia en la tercera temporada. Aquí Fiona intenta conseguir la tutela legal de sus hermanos y esta trama es muy potente porque no funciona simplemente como una pelea familiar, sino que nos demuestra toda la radiografía de cómo funciona la familia Gallagher. Además, todo este momento es muy importante porque deja claro que el abandono de Frank no es un accidente reciente ni una mala etapa, sino que tiene historia. En el juicio, incluso Fiona recuerda cómo Frank la dejó de niña junto a sus hermanos pequeños encerrados en un coche y prometió volver, pero no volvió hasta mucho más tarde, llevando a uno de ellos al límite de que pudiera llegar a morir si no llega a ser porque Fiona lo salvó. Y esto es súper importante porque aquí vemos que el abandono de Frank es un patrón, porque Frank no solo falla por omisión, a veces también pone activamente en peligro la estabilidad y la vida de sus hijos. Otro de los ejemplos más claros es cuando llama a servicios sociales sencillamente porque había sido expulsado de la casa y merecidamente. Aquí vemos la faceta oscura de Frank porque en el momento en el que no tiene lo que él quiere decide perjudicar a toda la familia, y la consecuencia de hecho es brutal porque todos los niños son separados y Fiona tiene que luchar muchísimo para poder conseguir que todos se reúnan de nuevo. Y es que su egoísmo no se queda solo en beber, en mentir o en desaparecer, a veces toma formas concretas que afectan al ámbito legal y emocional de sus hijos. Por eso en esta primera parte la conclusión fundamental que tenemos que sacar de su personaje es el hecho de que es un personaje contradictorio, porque su ausencia no es simple. No es un padre que esté ausente y ya, sino que él sí que interfiere en la vida lo suficiente como para después reclamar derechos que no merece, haciendo que todos sus hijos tienen que llegar a la conclusión de aprender a vivir sin contar con él, pero también sin poder librarse del todo de su carga. La adicción como centro de su identidad. Y es que no hay que tomarla como un rasgo superficial ni como una simple explicación de por qué se comporta mal, sino que es el centro desde el que él organiza su vida entera. El alcohol, las drogas y todo lo que rodea al consumo son su rutina, su refugio y su excusa, como una forma de evitar la culpa y de ver la realidad que está viviendo y muchas veces la única estructura estable de su propia existencia. Por eso cuando hablamos del personaje de Frank no tenemos que pensar que es una persona que tiene una adicción como pueden ser muchas otras, sino que es una persona que ha construido toda su identidad alrededor de esa adicción. Su día a día no se basa en tener una rutina, un orden, un cuidado o siquiera un proyecto de vida, sino en todo lo contrario, en conseguir su próxima bebida, su próxima pastilla, en engañar a la próxima persona. Su vida es como que nunca está avanzando en una línea recta hacia la recuperación, sino en ciclos de consumo, de consecuencia, de falsa mejora y de una nueva recaída. Y precisamente por eso su adicción no se siente como un problema externo que podría separarse fácilmente de él, sino que es algo intrínseco dentro de su persona y de su manera de ser. Uno de los episodios que mejor demuestra esto es el episodio 1 de la temporada 8, el que se llama It's Time to Kill the Turtle, en el que Frank despierta en el hospital después de haber estado inconsciente durante 2 días por el alcohol y los médicos quedan sorprendidos con él, en el sentido de que nunca habían visto una persona con tales niveles de consumo de alcohol y de sustancias, así que le ofrecen dinero si consigue mantenerse sobrio durante 2 semanas como parte de un estudio. Frank acepta, lógicamente no porque haya llegado a una revelación profunda por su vida, sino porque quiere conseguir el dinero. Y este detalle, aunque parezca que no, es fundamental, porque la sobriedad de Frank cuando ocurre es siempre porque quiere conseguir algo a cambio, no porque quiera remediar el daño que ha causado a sus hijos o porque quiera cambiar de estilo de vida como tal. Y aún así, durante ese breve periodo en el que Frank no está bebiendo,
creciendo, la serie nos permite ver una versión muy diferente de él. Se vuelve más activo, está más presente en la casa, ayuda en algunas tareas e incluso parece ser ese padre que sus hijos siempre habían querido tener. Y eso hace que durante un momento sus hijos, sobre todo los más pequeños, puedan ver una posibilidad distinta en una figura paterna. Pero esa posibilidad es muy cruel porque no están haciendo de un cambio real y de querer transformarse, están haciendo por un incentivo, por querer conseguir algo para él egoístamente. Y para mí eso es lo que hace que ese episodio sea tan doloroso, porque no muestra simplemente que Frank puede estar sobrio, sino que muestra que cuando lo está, la familia puede imaginar durante un instante al hombre que podría haber sido. La serie deja ver una grieta, una posibilidad o una versión alternativa, pero también nos recuerda en todo momento que Frank en ningún momento hace esto por él o por su familia, lo único que lo hace es por el dinero. La reacción de Liv en ese mismo episodio es igual de importante, porque Debbie y Carl pueden ilusionarse con esa versión más sobria y funcional de Frank, pero Liv no confía. Liv entiende que esa mejora no va a durar. Para él la recaída de Frank no es una posibilidad lejana, sino el patrón más probable y esa pequeña ilusión que sus hermanos están experimentando ahora, que él también experimentó en algún momento de pequeño. Algunos, como los más pequeños, pues todavía quieren creer, pero los mayores ya han aprendido que Frank puede parecer distinto durante un rato sin dejar en ningún momento de ser Frank. Esto convierte los momentos de intento de mejora en algo profundamente doloroso, porque te da esperanza para luego destruirla. Por eso en este episodio de Frank me parece que la serie retrata la adicción de una forma muy dura, porque no solo muestra el consumo en sí, sino cómo se puede dar esa erosión de la confianza en las personas del entorno del adicto, llegando a un punto en el que los demás ya no pueden creer en tus cambios, incluso cuando durante días parecen reales. Pero es que la temporada 4 lleva esto muchísimo más lejos, porque convierte la adicción de Frank en algo físico, visible e irreversible. Hasta ese momento su consumo podía estar envuelto en humor negro, en caos e incluso a veces parecía más un recurso cómico que algo que tomarse en serio. Pero el arco del hígado cambia el tono, porque Frank ya no es solo un hombre borracho haciendo desastres, sino que su cuerpo empieza a convertirse en la prueba material de todos sus excesos. Y en este sentido el hígado funciona casi como un símbolo, en el sentido de que es la parte del cuerpo que revela todo lo que Frank ha intentado negar durante años. Él ha vivido como si su cuerpo fuera indestructible, como si siempre pudiera sobrevivir a otro exceso, a otra resaca o a otra noche. Pero la temporada 4 demuestra que el cuerpo también lleva la cuenta y recuerda las cosas. Lo interesante en Frank es que incluso ante la posibilidad de poder morir, no toma esa señal como algo que tiene que interpretar para poder cambiar. Él quiere sobrevivir, sí, pero querer sobrevivir no es lo mismo que querer transformarse. De hecho, él quiere sobrevivir para poder continuar con los mismos hábitos que lleva haciendo durante toda su vida. Pero es que es curioso porque en el final de la temporada 4, después de haber intentado conseguir un trasplante de hígado de forma ilegal con Sheila y con Sammy y que todo salga fatal, al final acaba llegando al hospital y consigue que sí reciba un trasplante de hígado normal y sano. Y el médico después del trasplante claramente le advierte de que no puede beber alcohol, de que tiene que tomar unos hábitos diferentes, y narrativamente sería un momento excelente para ver esa redención del personaje de Frank. Pero la realidad es que en cuanto Frank sale del hospital, lo primero que hace es irse a beber. Lo vemos terminando junto al lago Michigan bebiendo alcohol y celebrando que sigue vivo, e incluso compartiendo ese momento con su hijo Cal. Y es que esa escena para mí explica súper bien lo que hemos dicho de que el alcohol es su identidad, porque ahí no solo no estamos viendo una redención, sino que estamos viendo una declaración de principios. Es que para Frank vive este momento como una victoria, no piensa casi muero por hecho, tengo que ser consciente, no, él piensa yo he sobrevivido a esto también, Frank Gallagher ha sobrevivido una vez más. Por eso se puede decir que Frank no teme tanto morir como teme vivir sin la identidad que la adicción le ha dado, porque dejar de beber para él no implicaría solo abandonar una sustancia, implicaría enfrentarse al silencio, a la culpa, a su fracaso y a la pregunta de quién es cuando ya no puede escapar de sí mismo. Pero es que la serie vuelve a jugar con esta identidad en la temporada 8, cuando Frank intenta convertirse en Francis tras la pérdida de Mónica, y es curioso porque de repente vemos a un Frank que quiere trabajar y que quiere ser útil, y durante un tiempo construye una identidad alternativa. Pero al final Francis no termina de funcionar como una transformación profunda, sino que funciona más bien como un disfraz y una identidad temporal. Por eso, en cuanto esa identidad cae, Frank vuelve al patrón conocido, y eso confirma algo que la serie nos ha mostrado una y otra vez, que Frank puede tener periodos de reforma, pero su problema no es solo dejar de consumir durante un tiempo. Su problema es no saber quién es cuando ya no está organizado alrededor del exceso. Víctima del sistema o excusa perfecta. Para entender a Frank hay que conocer de dónde viene, porque no es un monstruo aislado, sino que también es el resultado de una historia familiar marcada por la precariedad, el abuso y la supervivencia. Y ahí es donde empieza la complejidad de Frank, porque una parte es víctima, pero esa condición tampoco lo vuelve inocente. Pero es que para entender esa forma de ver la vida hay que entender su origen, porque Frank no solo hereda una pobreza material, sino que hereda una forma rota de entender los vínculos, y la principal responsable es su madre Peggy. Peggy no aparece en la serie como una abuela dulce ni como una madre dura pero entrañable, es una mujer fría, violenta, criminal, profundamente manipuladora y que es muy intimidante, especialmente para su hijo Frank. Es súper interesante porque vemos que Frank es siempre quien intenta dominar las situaciones, pero en cuanto llega Peggy, todo grita trauma, automáticamente se vuelve un niño asustado que tiene miedo hasta de hablar o decir lo que piensa. Peggy sabe cómo humillarlo, cómo controlarlo y cómo reducirlo, no necesita explicarnos demasiado
demasiado su pasado con Frank porque su presencia ya hace evidente que ahí hay años de miedo, de sometimiento y de mucho sufrimiento acumulado por parte de Frank. Vemos como Peggy, cuando vuelve a la vida de Frank, lo arrastra de nuevo a ese mundo de violento, criminal, de drogas, y encima lo hace con exigencia, como si estuviese obligado a hacerlo. En esa trama se ve que intenta recuperar como el dinero de un antiguo socio y demás, y cuando Frank interviene y arruina parte del plan, ella literalmente lo apuñala en la pierna con un destornillador. Es que yo recuerdo la primera vez que vi esa escena que me pareció tan grotesca pero a la vez tan reveladora, porque vemos que no es solo una madre manipuladora que se haya portado mal con sus hijos, que tenga algunas conductas negligentes, sino que es una señora profundamente violenta. Y eso explica por qué cuando vemos que Frank está cerca de Peggy vemos una versión de él tan diferente, que es de puro miedo y vergüenza, porque al final Frank es un niño profundamente traumado. Y esto es lo que hace que el personaje de Frank sea un personaje tan complejo, porque cuando vemos su relación con su madre Peggy no podemos evitar pensar que hay una víctima dentro de él, y que también eso nos ayuda a entender por qué de adulto interpreta tantos vínculos como si se tratasen siempre de luchas de poder, porque es lo que su madre le ha enseñado desde que era niño. Pero Shameless me gusta porque no usa ese pasado para justificarlo, y ahí está lo importante, ya que entender a Frank como víctima de Peggy no significa olvidar que Frank reproduce a su manera parte de lo que él ha recibido por parte de su madre. Y hay un momento profundamente revelador en esa trama, porque cuando Frank entra a la habitación de Peggy, cuando ella duerme y está a punto de matarla, pero no puede hacerlo, nos dice algo importante, que es que Frank quiere librarse de Peggy, pero Peggy sigue teniendo poder sobre él. Además, la serie también nos da a entender que Frank creció sintiendo que sus padres favorecían a sus hermanos y que él era el hijo castigado, cosa que se vuelve mucho más real cuando después de que Peggy fallezca, la herencia la reparta de forma súper poco equitativa, dándole al que menos, o por no decir nada, a su hijo Frank. Esto ayuda a entender algo fundamental en el victimismo de Frank. Su resentimiento no viene solo de no tener recursos materiales, viene también de sentir que incluso dentro de su propia familia, él siempre recibió menos. Pero el problema es lo que hace con ese victimismo, que en lugar de convertir esa herida en una razón para no repetir el daño, la convierte en una posición permanente frente al mundo. A veces siento que Frank ha convertido su filosofía y su forma de vivir la vida en la frase de como a mí nunca me dieron nada, ahora todo el mundo me debe algo. Porque es que Frank no solo se siente herido, sino que se siente autorizado, se siente con derecho a reclamar a los demás por su herida. Sin embargo, para que el análisis también sea justo, hay que decir que Frank también fue una persona con un profundo potencial. Sabemos que él fue a la universidad y que era muy inteligente. Esa información cambia mucho la lectura del personaje, porque Frank no era simplemente alguien sin ninguna posibilidad, sino que había una mente brillante ahí, pero que al final fue alguien que convirtió sus capacidades en herramientas de autodestrucción y no de aprovechar su potencial. Las 6 formas distintas de abandono. Una de las formas más interesantes de analizar a Frank es mirar cómo se relaciona con cada uno de sus hijos, porque él falla de formas distintas dependiendo de lo que cada uno necesita de él. Con Fiona el daño principal es la inversión de roles, porque Frank no solo no la cuida, sino que le obliga a tener que ocupar el rol que él debería de estar ocupando. Por eso su despedida en la temporada 9 es tan significativa, porque cuando Frank le dice que hizo un buen trabajo y que ayudó porque Mónica no estaba, Fiona lógicamente se indigna, porque ella no es que ayudase, es que se hacía cargo de absolutamente todo, y demuestra que Frank, aunque es plenamente consciente de esa realidad, ni siquiera puede admitir del todo la magnitud de lo que ella cargó por culpa de que no quiere asumir sus propios errores. O incluso cuando Frank parece decir la verdad por el bien de Fiona, como por ejemplo la boda de Sian y Fiona, que al final da igual lo que diga porque su verdad siempre está contaminada. Es que cuando él revela que Sian sigue consumiendo heroína, aunque la información sea completamente cierta, el gesto no nace en ningún momento de proteger a Fiona, sino del deseo de recuperar poder en una situación de la que ha sido excluido. Con Fiona, Frank deja muchas heridas, pero hay una que es muy concreta, que le roba la posibilidad de ser hija, y por ello condiciona toda su vida. Con Liv la herida es distinta porque siento que es más un espejo. Liv comparte con él inteligencia, sarcasmo, rapidez mental, arrogancia y una tendencia súper peligrosa por ambas partes de autosabotearse. Por eso su relación y la forma en la que se comunican está cargada de desprecio, pero también de mucho miedo. Liv no solo odia a Frank por lo que ha hecho y por lo que hace siempre, sino porque le muestra una posibilidad de lo que puede ser su futuro. Pero lo más doloroso es que con el tiempo Liv acaba enfrentándose a esa autodestrucción y a parecerse a su padre. Digamos que resumiría la herida de Liv en que Frank es su miedo convertido en persona. Con Ian el abandono toma otra forma, una falta de reconocimiento profundo. Ian ocupa un lugar muy extraño y el más diferente de la familia, sobre todo después de que se revele que no es su hijo biológico, sino que probablemente es de uno de sus hermanos. Pero oyéndonos a Frank, lo que está claro es que la serie sugiere varias veces que parte del rechazo de Frank hacia Ian nace de que es el hijo que más se parece a Mónica, algo que se vuelve todavía más evidente cuando se descubre su bipolaridad. Al final, con Ian, Frank no deja tanto una herida de invasión como una herida de vacío, aparte de que no olvidemos de que sí que vemos como Frank sí que agrede, es decir, pega a Ian en diferentes ocasiones a lo largo de la serie. Con Debbie la herida nace de un lugar muy diferente y profundamente doloroso, que es el cariño. En las primeras temporadas Debbie es una de las hijas que más quiere querer en Frank, y precisamente por eso su relación con él duele tanto, porque Frank explota esa esperanza y se aprovecha de su necesidad de afecto. Al final, con el tiempo, toda esa necesidad se acaba
va endureciendo y Debbie pasa de querer a Frank a sentir hacia él una mezcla de rabia, desencanto y a la vez desprecio como el resto de sus hermanos. Pero ese cambio no aparece de la nada, sino que es la consecuencia de años de promesas rotas, de apariciones interesadas y de un cariño que siempre iba por medio de utilizar a su hija. Bueno, y esto ya lo hablaremos más en profundidad cuando haga el análisis del personaje de Debbie, pero uno de los momentos más turbios para mí creo que ocurría en la temporada 6, básicamente con el pretexto de ayudarla porque Debbie estaba embarazada, estaba intentando prostituir a su hija. Muy turbio. Y ahí es donde está la herida de Debbie. Cuando una niña aprende que incluso amar a su padre puede volverse contra ella, el amor deja de sentirse seguro. Con Carl la dinámica es diferente porque Frank sí parece compartir con él una especie de vínculo más activo y hay momentos donde parecen tener aventuras, complicidad o cercanía, pero ahí está la trampa porque esa conexión no significa en ningún momento cuidado, también es aprovechamiento de su hijo. Frank no guía a Carl, no le da límites, no le ayudan absolutamente nada, en todo momento lo que está haciendo es arrastrarlo a su propia racha de engaños, de criminalidad y de un mundo que sabe que no le va a beneficiar en ningún sentido. De hecho, esto se ve de forma súper clara cuando Carl está en su etapa de White Boy Carl, que es la etapa en la que está metido más en el crimen y todo lo demás, y Frank no para de repetirle constantemente que está orgullosísimo de él, en vez de decirle que salga de ese mundillo. Por eso, aunque pueda parecer que Carl reciba momentos de más cercanía dentro de la familia, no es porque verdaderamente Frank quiera más a Carl, sino porque se lo permite más, porque es más pequeño y es más inocente. Por eso la herida de Carl la resumiría en que no abandona a Carl únicamente no estando, sino estando de la peor manera posible. Y finalmente tenemos a Liam, que con Liam la relación llega en una etapa mucho más tardía y además de que es el hijo menor, es el que queda cuando los demás ya han construido defensas contra Frank. Liam al final funciona como esa última audiencia para Frank porque es alguien más joven, alguien que está menos habituado a su carisma y a su manipulación, pero aún así sí siento que Liam como que recibe una versión que ningún otro hijo había recibido de Frank, que es una versión más vieja, más cansada y que a veces puede sentirse más cercano pero no necesariamente más responsable. Lo resumiría como que recibe una presencia tardía pero que todavía sigue demasiado contaminada por la manipulación y todo lo demás como para llamarle verdaderamente un cuidado real. El carisma de Frank. Una de las facetas principales de Frank es su humor, y es que prácticamente todos los fans de Shameless tenemos una relación de amor-odio con él, porque Frank es horrible pero a la vez es increíblemente carismático, y esa contradicción no es un detalle menor, es lo que consigue que sigamos mirándolo durante 11 temporadas, porque Frank no solo hace daño, convierte el daño, el desastre y la supervivencia en un espectáculo. Frank puede estar arruinado, perseguido, borracho, escondido, al borde de la muerte literalmente, pero casi siempre actúa como si todavía tuviera algo que decir. Y ese para mí es uno de los secretos de su carisma, que es que Frank nunca parece avergonzado por el tipo de vida que lleva, al contrario, lo defiende y lo vende a los demás. Por eso la interpretación de William H. Macy es tan importante, porque Frank no siento que funcionaría igual si fuera simplemente desagradable. En manos de otro actor podría convertirse en una persona tan insoportable y repetitiva que sería demasiado oscuro para sostener ese tono que tiene la serie, un poco de humor negro. Pero William le da ritmo, cuerpo, descaro y una energía física tan particular que lo convierte en alguien asqueroso pero magnético al mismo tiempo. Y esa línea y ese equilibrio con su personaje es muy difícil de sostener, porque si Frank fuera simplemente monstruoso, literalmente el espectador no soportaría verlo tantas veces. Pero si fuese excesivamente gracioso o carismático, también cometeríamos el riesgo de absolverle de absolutamente todos los errores que comete constantemente. Y es que para mí Frank es el ejemplo perfecto de por qué Shameless necesita tanto la comedia negra, porque es una forma de hacer soportable un mundo durísimo, y no quiero decir que no pueda haber una serie de un drama en el que únicamente se muestre la cara dura. Claramente se puede hacer eso y también es súper válido, pero para mí la apuesta de Shameless es más interesante porque la pobreza, la adicción, el abandono, la enfermedad, la precariedad, el trauma están presentes y no los esconden en ningún momento, pero tal vez si todo eso se mostrase solo desde el drama, la serie sería casi imposible de ver, y el humor negro en cierto modo permite respirar y mirar una realidad devastadora sin que el espectador se hunda del todo. Tal vez 11 temporadas de tanto drama hubiera sido demasiado para el espectador, y me parece una forma interesante de abordarlo, aunque sí es cierto que un poquito de crítica le tengo que decir de que siento que las últimas temporadas pierden un poco el realismo que tienen las primeras, pero bueno, sigue siendo de mi serie favorita, me encanta Shameless. El episodio 1 de la temporada 7 me parece un ejemplo perfecto, porque Fran debe dinero a unos matones y en lugar de resolver la situación de una forma mínimamente racional, acaba fingiendo su propia muerte. La familia se ve envuelta en un falso velatorio, que si se visten de traje, que si ponen un coche fúnebre, todo un montaje absurdo para hacer pasar a Fran por cadáver, y la premisa es completamente disparatada, pero funciona porque condensa la esencia cómica de Frank. Pero al final todos sabemos que la risa con Frank nunca es completamente limpia, y muchas veces nos reímos de cosas que si las paramos a pensar durante más
más de un segundo sabemos que en el fondo son terribles. Por eso el carisma de Frank no lo redime en ningún momento, pero sí lo vuelve más complejo, porque nos demuestra que un personaje, o más bien dicho, una persona, puede ser destructiva y magnética al mismo tiempo. Mónica, el trauma y el final. Antes de cerrar el análisis hay que hablar de Mónica en relación con Frank y la repercusión que tiene ella en él. Porque con Mónica, Frank no es solo el padre irresponsable ni el estafador carismático, es alguien enamorado, dependiente, vulnerable y que se ve casi como un adolescente. Ella toca una parte de él que no parece pertenecer a nadie más, por eso su relación es tan importante, porque demuestra que Frank no está vacío, hay emociones reales dentro de él. La historia de Frank y Mónica funciona como una especie de núcleo caótico de la historia de su vida adulta. Sabemos que Frank deja de lado una posible salida, incluida la universidad, con tal de estar con Mónica. Y aunque sería muy simple decir que Mónica arruinó a Frank porque al final Frank escogió ese camino, sí que representa el lugar donde Frank dejó de intentar escapar de su propio caos para empezar a vivir dentro de él. Por eso lo que une a Frank y a Mónica no es un amor sano, sino un amor intensísimo y destructivo. Y cuando están juntos no parecen dos personas rotas intentando mejorar, sino dos personas rotas reconociéndose en la misma herida y fuga. Para Frank, Mónica no es solo una pareja, es el lugar donde el caos se siente familiar e incluso romántico, llegando al punto de que Frank con ella confunde el sentirse vivo con estar bien. La muerte de Mónica refuerza esa idea porque Frank queda devastado, pero no sabe quedarse quieto dentro de ese duelo. Cuando la familia va a despedirse de ella, él se marcha y acaba en un bar buscando anestesiarse. Es una reacción profundamente coherente con él. Cuando el dolor exige presencia, Frank busca evasión. Incluso ante la muerte de la mujer que más lo atraviesa, su impulso sigue siendo escapar. En la temporada 11, el deterioro de Frank hace que esa idea sea todavía más clara. La demencia alcohólica le arrebata una de sus últimas armas, que es la capacidad de controlar el relato. Es como si la serie le quitara precisamente aquello que siempre había usado para escapar. Su muerte llega como una consecuencia. Frank sobrevive inicialmente a una sobredosis, acaba en el hospital, confunde a una enfermera con Fiona, es diagnosticado con COVID y muere solo antes de que su familia pueda ser avisada. No hay reconciliación colectiva, ni hay un perdón familiar obligatorio, ni tampoco hay una cena sentimental que limpie 11 temporadas de daño, sino que mientras Frank muere, su familia sigue viviendo. Y eso es profundamente fiel a su personaje. Porque lo cierto es que Frank fue fundamental en la vida de todos, pero no de una forma que permitiera una despedida sencilla. Su muerte deja mucho esa ausencia complicada porque no es tan fácil ni amarlo ni odiarlo al 100%. Fue una herida, una carga, una presencia, un problema y a la vez una parte fundamental dentro del relato y de la historia de los Gallagher. Incluso muerto, Frank aparece flotando sobre Chicago y dando un último discurso. Es una imagen perfecta para él. Frank muere como vivió, hablando, convirtiendo incluso su final en relato, en espectáculo. Pero esta vez el relato ya no lo salva. No hay una última frase capaz de reparar lo que no reparó en vida, ni monólogo que sea suficiente para convertir el daño que hizo en un perdón. Conclusión. Al final Frank no termina ni como héroe ni como un monstruo absoluto, termina como una consecuencia y eso es algo que me parece que la serie hace genial. Porque es un hombre lleno de tanto daño, de tanta pérdida, que ha provocado tanto dolor, que a la vez tiene tanto amor mal dirigido, que no tiene una historia sencilla a la hora de cerrarla y me parece que la forma en la que lo hacen es un poco poética y a la vez compleja, que es lo que es a la vez el personaje de Frank. Y honestamente analizar el personaje de Frank ha sido lo más complejo que he hecho hasta ahora. Me parece un personaje con tantas capas, con tanta profundidad, con tantísimas contradicciones que no es fácil definirlo de una manera concreta. Y nada, como siempre, quitando un poco la seriedad, os dejo por aquí abajo mis otras redes sociales donde tenéis análisis en formato un poquito más corto, como os digo siempre. Y nada, como siempre os digo, dejadme en comentarios personajes, series, escenas que os apetezca que analice, y para la semana que viene voy a traer un vídeo bastante diferente, que a ver si os mola, creo que os va a gustar mucho, es un concepto distinto, pero bueno, ya veremos. Que tengáis muy buena semana y os mando un besazo como siempre. Chao.